El pájaro verde es una novela de Juan Valera que explora los recovecos más profundos del alma humana, la pasión, los deseos y las complejidades de las relaciones amorosas. Ambientada en la sociedad española del siglo XIX, la historia sigue a un joven que, al regresar a la casa de unos duques, se encuentra con una joven esposa con la que se embarca en un conflicto emocional que desafía las convenciones sociales de la época. El título de la obra hace referencia a un símbolo de anhelo y esperanza, el cual acompaña a los personajes en su búsqueda de la felicidad y la realización personal. A través de sus 15 capítulos, Valera nos invita a reflexionar sobre la moral, la libertad y las contradicciones del amor. Capítulo 1. El regreso a la casa de los duques. El aire tibio de la tarde acariciaba suavemente las colinas que rodeaban la villa, llevando consigo el susurro de los árboles y el murmullo de un río lejano que parecía cantar un himno silencioso a la paz. La luz dorada del sol se deslizaba sobre los tejados de las casas de tejados rojos, sobre las viñas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, creando una escena idílica, tranquila, casi como un sueño suspendido en el tiempo. Era este paisaje, impregnado de una serenidad que parecía eterna, el que recibía al joven protagonista, quien regresaba al lugar que una vez fue su hogar. Habían pasado varios años desde que dejó este rincón apartado del mundo, y en su corazón se mezclaban sentimientos contradictorios, la nostalgia de lo perdido y la ansia por lo que el futuro podría ofrecer. Pero más allá de las emociones que el paisaje provocaba, una sensación más profunda lo embargaba: la casa de los duques, esa gran mansión que había sido el centro de su vida en su juventud, lo esperaba de nuevo, como una especie de faro en medio de la tormenta de su existencia. Volvía, sí, pero también lo hacía con una sensación de incertidumbre, con la duda de lo que el reencuentro con los recuerdos podría significar para su alma. Había sido un largo viaje desde la ciudad hasta allí, y aunque las jornadas se le habían hecho largas, las imágenes que lo acompañaban a lo largo del trayecto le resultaban familiares, como si su mente hubiera tejido un tapiz de memorias que lo guiaban hacia aquel lugar. Los caminos, las casas, las montañas lejanas, todo parecía haber permanecido igual, como si el tiempo se hubiera detenido en su ausencia, pero, al mismo tiempo, todo se sentía diferente, distante. Quizá era él quien había cambiado, quien había recorrido el laberinto de la vida y había regresado con una nueva perspectiva, más sabia, pero también más desilusionada. La entrada a la casa de los duques no era grandiosa ni ostentosa, pero la imponencia de su arquitectura, sus muros de piedra antiguos que guardaban secretos de generaciones pasadas, le otorgaba una sensación de poder callado. Los jardines que la rodeaban se desplegaban en una sucesión de senderos de tierra, rodeados por columnas de cipreses, y a lo lejos, una fuente de mármol, como un poema esculpido en agua, parecía llamarlo. Allí, donde tantas veces había paseado en su juventud, el joven ahora encontraba una quietud que lo inquietaba. El portón de hierro se abrió con un suave crujido, como si la casa misma respirara tras años de silencio, recibiéndolo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, pero enseguida fue reemplazada por una expresión de duda. ¿Qué encontraría dentro? ¿Sería aquel lugar aún el mismo que él recordaba? ¿O habría el paso del tiempo dejado su huella en los recuerdos, transformándolos en algo distinto? Las preguntas se sucedían en su mente, pero la necesidad de entrar era más fuerte que cualquier duda. Al cruzar el umbral, la casa le ofreció un recibimiento solemne, casi como si quisiera mostrarle todo lo que había cambiado en su ausencia. El aroma de los muebles antiguos, el eco de sus pasos en los pasillos, el suave murmullo de las cortinas movidas por una brisa que se colaba por las ventanas abiertas. Todo parecía formar parte de un escenario construido para él, un escenario que, sin embargo, no lo acogía con los brazos abiertos como esperaba. Las paredes, decoradas con retratos de antiguos habitantes y escenas de épocas pasadas, parecían observarlo, casi como si lo reconocieran, como si supieran quién era, pero no pudieran comprender cómo había cambiado. Era como si la casa misma tuviera conciencia de los años que habían pasado, de los secretos que se habían ocultado, de las historias no contadas que aún resonaban en sus pasillos. Avanzó por el hall principal, y fue entonces cuando una figura apareció al fondo, destacando entre las sombras del corredor. Era un hombre de mediana edad, de porte digno, que lo miraba con curiosidad y una leve sonrisa. El joven lo reconoció de inmediato. Era don Anselmo, el mayordomo de la casa. Un hombre que había sido casi una figura paterna en su juventud, alguien a quien él, entonces muchacho, había considerado una especie de consejero, un hombre sabio cuya presencia parecía infundir respeto y confianza. Bienvenido de nuevo, joven, dijo don Anselmo con una voz profunda,
casi ceremoniosa. Nos alegra mucho su regreso. La casa, aunque siempre está tranquila, no es lo mismo sin su presencia. El joven sonrió débilmente, sin saber qué responder. Sus pensamientos parecían atrapados en un mar de emociones encontradas, y sus palabras no fluían con la facilidad que solían tener en su juventud. Don Anselmo, sin embargo, lo comprendió, y con un gesto amable le indicó que lo acompañara. A medida que avanzaban por los pasillos, las sombras del pasado parecían cobrar vida, invadiendo los recuerdos del joven. Cada habitación, cada rincón, lo conectaba con una época pasada, con momentos de su vida que ya no existían, pero que de alguna forma seguían latentes en los rincones de su memoria. Era como si la casa estuviera tratando de hablarle, de susurrarle secretos olvidados, de invitarlo a reinsertarse en una vida que, aunque lejana, aún parecía pertenecerle. Finalmente, llegaron al salón principal, donde se encontraba un retrato de la joven esposa de los duques, la señora Clara, cuyo rostro delicado y sereno parecía observar al joven con ojos que, aunque fijos, parecían estar llenos de misterio. Y fue en ese instante cuando el joven comprendió que su regreso a la casa de los duques no era meramente un retorno físico, sino el comienzo de una nueva etapa, de un reencuentro consigo mismo y con los sentimientos que, como un ave cautiva, aguardaban ser liberados. Así comenzaba su historia en la casa de los duques, un regreso lleno de sombras y luces, de deseos no expresados y de promesas que el futuro aún no podía revelar. Y entre esas paredes, donde los susurros del pasado se mezclaban con el viento, el joven sabía que todo cambiaría de nuevo. Capítulo 2. El encuentro con la joven esposa. El sol, ya bajo en el horizonte, bañaba los muros de la casa de los duques con una luz cálida y suave, como si el mismo cielo tuviera la intención de abrazar aquel antiguo hogar con una última caricia antes de la llegada de la noche. El joven, que había caminado por los pasillos de la casa en un estado de casi atónito silencio, sintió un extraño nerviosismo al cruzar el umbral de la sala donde, como le había indicado don Anselmo, encontraría a la señora Clara. Algo en el aire, una vibración que no lograba identificar, le hacía sentir que este encuentro no sería como cualquier otro. Era un reencuentro con algo perdido, con algo que había estado suspendido en el tiempo, esperando el momento de ser descubierto nuevamente. El salón principal era grande y luminoso, con grandes ventanales que permitían la entrada de los últimos destellos del sol. Los muebles, de una elegancia sobria pero imponente, estaban dispuestos de forma ordenada, como si en cada rincón la casa intentara mantener su dignidad, como si tratara de retener la esencia de lo que alguna vez fue. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de calma, el joven sintió como su corazón latía con fuerza, como si algo dentro de él lo estuviera llamando, exigiendo su atención. Y fue entonces cuando la vio. Clara, la joven esposa de los duques, se encontraba en una esquina del salón, cerca de una mesa de madera tallada, donde descansaban unos libros y algunas cartas, como si acabara de interrumpir una lectura o una reflexión. Su presencia parecía llenar la habitación con una paz extraña, pero también con una profunda melancolía que se reflejaba en su mirada. Tenía el cabello oscuro, recogido en un sencillo moño, y un vestido de un azul profundo que acentuaba la suavidad de su rostro. Pero lo que más destacaba era su expresión. Era una mujer joven, de una belleza serena, pero sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban algo más, algo que el joven no sabía cómo describir. Era como si, en ese rostro tan sereno, se ocultara una historia que no estaba dispuesta a contar, una historia que la envolvía en un misterio del que él, de alguna manera, se sentía parte. Clara alzó la vista al escuchar sus pasos, y sus labios dibujaron una leve sonrisa, una sonrisa que era a la vez cálida y distante. Había algo en su saludo que dejaba entrever un velo de cortesía, una formalidad que apenas se disimulaba bajo la aparente cordialidad. «Bienvenido, querido amigo», dijo ella, con una voz suave y melodiosa, como si sus palabras fueran notas de una música delicada, pensada para no perturbar el silencio. «Es un placer recibirlo nuevamente en nuestra casa». El joven, aunque había tenido tiempo de prepararse para este momento, no pudo evitar sentirse intimidado por la presencia de la señora Clara. Algo en ella, algo tan inexplicable y profundo, lo atraía y a la vez lo desconcertaba. Le extendió la mano, algo torpemente, como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado, pero no fuera capaz de controlarlo por completo. Había algo en el aire, una corriente invisible que los conectaba, pero al mismo tiempo los separaba, como dos almas que se perciben, pero no pueden alcanzarse. «Gracias», respondió él,
su voz algo rasposa por la emoción contenida. Hace tanto tiempo que no venía. El tiempo, parece, ha dejado su huella en todo, pero no en usted. Clara, al escuchar sus palabras, inclinó levemente la cabeza, como si la halagara, pero también como si no quisiera que su belleza fuera el centro de la conversación. Su mirada se desvió brevemente, y el joven pudo notar que, a pesar de su sonrisa perfecta, algo en sus ojos brillaba con una tristeza indefinida, una tristeza que no se podía ocultar tras la apariencia de cortesía y gracia. El tiempo. Sí, el tiempo es algo curioso, dijo ella, casi en un susurro, mientras sus dedos jugueteaban con un pañuelo de seda. Pero a veces, lo que más cambia no es lo que vemos, sino lo que sentimos. Y yo, querido amigo, ya no soy la misma que solía ser. El joven frunció el ceño, sin saber cómo responder. Era como si Clara hablara de algo más profundo, algo que estaba más allá de las palabras, algo que era imposible de tocar, pero que se sentía en el aire que los rodeaba. La incomodidad crecía dentro de él, pero a la vez, una parte de su ser quería seguir escuchando, quería comprender. Había algo en esa frase, en ese tono suave pero cargado de significado, que lo atraía. Como si, tras esa simple afirmación, se escondiera un universo de emociones reprimidas, de deseos no cumplidos. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, como si las palabras no fueran suficientes para llenar el espacio entre ellos. El joven, sintiendo que debía decir algo más, intentó romper el silencio con una pregunta sencilla, casi tonta, pero que en ese momento parecía necesaria. ¿Cómo ha sido su vida aquí, en la casa, después de tanto tiempo? Clara levantó los ojos hacia él, y sus labios se curvaron en una sonrisa triste. Había algo en esa sonrisa, una mezcla de resignación y de misterio, que lo dejó desconcertado. La vida aquí, comenzó ella, mientras su mirada se perdía en algún lugar lejano. Es tranquila, en su mayoría. Pero, como todo en esta casa, está llena de sombras, de secretos, de historias no contadas. La vida aquí es, a veces, como este salón. Bello, pero vacío. Lleno de recuerdos que no se pueden borrar. El joven no sabía qué decir. La manera en que Clara hablaba de la casa, de su vida, le hizo sentir una especie de angustia. Era como si estuviera escuchando un relato que no podía comprender por completo, como si se tratara de un libro cuyas páginas se resistían a ser leídas. La joven esposa de los duques, con su fragilidad aparente y su profunda tristeza, era un enigma que lo atraía sin que él pudiera evitarlo. De repente, Clara se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, donde la luz dorada del atardecer bañaba su rostro de una manera casi sobrenatural. La suavidad de su figura, la elegancia de sus movimientos, lo dejaban sin palabras. El joven la observó, cautivado, y fue en ese preciso momento cuando comprendió algo profundo sobre ella. Clara no era simplemente una mujer hermosa. Era un ser lleno de contradicciones, de deseos ocultos, de pasiones reprimidas. Y, sin saberlo, él también formaba parte de esa contradicción. La noche se cernió sobre la casa de los duques, y el joven, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que este encuentro con Clara había marcado el comienzo de algo que no podía detenerse, algo que, como el vuelo de un pájaro verde, estaba destinado a ser atrapado, pero nunca a ser comprendido por completo. Capítulo 3. La sombra de la duda. La noche había caído ya en su totalidad, envolviendo la casa de los duques en un manto de misterio que parecía hacerla aún más imponente y distante. El sonido lejano de la campana de la iglesia, marcando la hora, resonaba en los pasillos de la mansión, como un eco lejano de tiempos que no volvían. Dentro de la casa, los ecos de una conversación se desvanecían, pero la atmósfera, cargada de tensión, aún se mantenía. El joven, luego de su encuentro con Clara, se encontraba en su habitación, sentado cerca de la ventana abierta, dejando que el fresco viento nocturno acariciara su rostro. Su mente no podía encontrar descanso, pues los recuerdos de la tarde seguían martillando su mente. Clara había sido un misterio desde el primer momento. La fragilidad de su belleza y el velo de tristeza que se ocultaba tras su sonrisa parecían no hacerle justicia a la mujer que realmente era. Cada palabra que ella había pronunciado parecía cargar con más peso del que podía soportar, y cada mirada que compartieron parecía revelar más de lo que él estaba preparado para comprender. ¿Qué secretos guardaba Clara en su alma? ¿Por qué había algo tan profundo y oculto en su tristeza, en su silencioso pesar? El joven, atrapado en una espiral de pensamientos, no podía hallar una respuesta.
El brillo de la luna, reflejado en los vidrios de las ventanas, iluminaba la habitación con una luz plateada, dándole al espacio un aire etéreo, como si el mundo exterior y el interior de la casa estuvieran en un mismo plano, fusionándose de una manera extraña y poética. El joven cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos, pero las imágenes de Clara no dejaban de aparecer. La suave cadencia de su voz, el gesto casi imperceptible de su mano cuando se apartó del ventanal, la mirada que cruzó con la suya. ¿Por qué todo aquello lo había dejado tan inquieto? Pero no solo eso. Había algo más, algo mucho más perturbador. Cuando Clara le habló sobre las sombras de la casa y las historias no contadas, algo dentro de él se removió. La mansión de los duques no era solo un lugar de elegancia y belleza, estaba impregnada de algo que no se podía tocar con las manos, algo intangible pero real. Como si la misma casa, con sus muros llenos de recuerdos, ocultara secretos que se mantenían guardados por el paso del tiempo. Mientras el joven se debatía entre el deseo de comprender y la creciente confusión, un sonido lejano llegó a sus oídos. Un leve crujido, como si alguien caminara por los pasillos de la casa. Un escalofrío recorrió su espalda, y se levantó de un salto. Estaba solo en su habitación, eso lo sabía con certeza, pero el sonido persistía. Con cautela, se acercó a la puerta y abriéndola con delicadeza, asomó la cabeza por el umbral. Los pasillos estaban vacíos, pero la sombra proyectada por las lámparas encendidas en la sala principal sugería que alguien se encontraba cerca. Al principio, creyó que era el servicio o alguna figura perteneciente a la casa, pero pronto notó algo peculiar en la manera en que las sombras jugaban con las paredes, una danza errática e inquietante que parecía no seguir el ritmo de la luz. En ese instante, una figura apareció a lo lejos, deslizándose por el pasillo con la agilidad de un fantasma. Era Clara. El joven observó la silueta de la mujer, que avanzaba con una gracia silenciosa, pero también con una extraña rapidez, como si estuviera huyendo de algo. Él, sin pensarlo, la siguió, moviéndose sigilosamente por los pasillos. La figura de Clara, envuelta en una luz suave, parecía moverse como una sombra en la oscuridad, perdiéndose de vista en cuanto él daba un paso más hacia ella. El joven comenzó a caminar más rápido, la curiosidad y el deseo de entender lo que sucedía lo empujaban sin poder detenerse. ¿Por qué Clara se deslizaba por la casa a esas horas tan tardías? ¿Qué había detrás de esa quietud que no había mostrado antes? De repente, Clara se detuvo frente a una puerta cerrada, una puerta que él no había notado antes, aunque se encontraba en el mismo pasillo por el que había caminado varias veces. Clara miró la puerta con una expresión de tensión, y el joven pudo ver cómo su mano temblaba ligeramente antes de tocar la manija. ¿Qué secretos oculta esta casa?, pensó el joven mientras permanecía en las sombras, observando la escena. Clara abrió la puerta con delicadeza, pero antes de entrar, se detuvo un instante. Parecía escuchar algo al otro lado, algo que solo ella podía oír. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una mezcla de miedo y tristeza, como si en ese cuarto se encontrara una parte de sí misma que ella misma temía enfrentar. Tras unos segundos, Clara entró en la habitación, cerrando la puerta suavemente tras ella. El joven, incapaz de resistir la tentación, se acercó con cautela a la puerta. No sabía lo que sucedía, pero una intensa sensación de inquietud lo invadió. Algo no estaba bien. Con el corazón palpitante, se acercó lentamente, pero antes de llegar a la puerta, una voz lo detuvo. «¿Qué haces aquí?». La voz de don Anselmo, el duque, resonó detrás de él, firme y cargada de desconfianza. El joven se giró rápidamente, encontrándose con el rostro severo del duque. Un silencio incómodo llenó el espacio entre ellos. No había manera de ocultar lo que había estado observando, y una sensación de culpa lo invadió, como si hubiera cruzado un límite que nunca debió haber tocado. Pero, al mismo tiempo, sabía que la respuesta que él mismo buscaba estaba ahí, tras esa puerta cerrada, en ese misterio que aún no comprendía. Don Anselmo lo miró fijamente, y una leve sonrisa, cargada de ironía, apareció en sus labios. «Lo que buscas, joven, no siempre es lo que deberías encontrar». El joven, sin saber cómo responder, asintió en silencio. El misterio se había hecho aún más grande, y el velo de duda que se cernía sobre la casa se había intensificado. ¿Qué sucedía entre Clara y don Anselmo? ¿Qué secretos se guardaban detrás de esas paredes? Mientras caminaba de regreso a su habitación, una sensación de impotencia y desasosiego lo acompañaba. Y aunque no lo entendiera,
Sabía que algo había cambiado en su corazón esa noche. Capítulo 4. La revelación tardía. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba entre los gruesos cortinajes de la ventana, bañando la habitación del joven en un resplandor dorado. La paz que traía el nuevo día contrastaba con la confusión que aún reinaba en su mente. La noche anterior había dejado una huella profunda en su alma, y el sonido de la voz de don Anselmo seguía resonando en sus oídos, como una advertencia que no podía descifrar. Lo que buscas, joven, no siempre es lo que deberías encontrar. Las palabras del duque pesaban sobre él como una carga que no podía soltarse, una sombra que lo perseguía sin cesar. El joven se levantó lentamente, con la mirada fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tímidamente detrás de las montañas. Su mente estaba en constante agitación, como un mar en tormenta, tratando de encontrar sentido a las acciones que había presenciado. Clara, con su presencia enigmática y su comportamiento extraño, se había convertido en el centro de sus pensamientos. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos ocultaba en su interior? ¿Y por qué parecía tan ajena al mundo que la rodeaba? El desayuno fue un momento de indiferencia. Apenas conversó con los demás en la mesa, perdido en sus pensamientos. La familia de los duques, como siempre, mantenía una formalidad distante, sin dar lugar a los lazos afectivos que podrían haber suavizado el ambiente. Don Anselmo, al igual que la víspera, permanecía absorto en sus propios asuntos, mientras que Clara no apareció, lo que dejó una sensación de vacío en el aire. Algo en la falta de su presencia parecía amplificar la extrañeza de todo lo que sucedía en la mansión. El joven no pudo evitar sentirse atraído por la figura de Clara, como si la esencia misma de la casa la hubiera marcado de una manera inexplicable. Cada rincón de esa mansión parecía estar impregnado de un pasado sombrío que ella intentaba ocultar, pero que, a su vez, le pertenecía de manera irremediable. Era como si ella misma fuera una parte del enigma que envolvía esa antigua residencia, y al mismo tiempo, la clave para desvelarlo. A lo largo de la mañana, el joven intentó centrarse en otras cosas: los libros que había encontrado en la biblioteca, las conversaciones triviales con los sirvientes, la belleza de los jardines. Pero nada lograba distraerlo por completo. La figura de Clara siempre volvía a su mente, como un espejismo que nunca dejaba de aparecer, trayendo consigo más preguntas que respuestas. Decidió salir a caminar por los terrenos de la mansión, buscando alguna forma de liberarse de la presión mental que sentía. Mientras caminaba por el jardín, escuchó el sonido lejano de una voz femenina que lo hizo detenerse en seco. Era Clara. Estaba en el extremo más alejado del jardín, cerca de un pequeño rosal, con la cabeza inclinada hacia el suelo, como si estuviera absorta en una conversación interna. Intrigado, el joven se acercó con cautela, sin hacer ruido, intentando no ser visto. Cada paso que daba lo acercaba más a la mujer, pero, al mismo tiempo, sentía que estaba cruzando una línea invisible que no debía traspasar. Finalmente, se detuvo a unos metros de ella, observándola en silencio. La imagen de Clara, con el rostro serio y la expresión ensimismada, lo hizo sentir una extraña mezcla de compasión y desasosiego. Había algo en su porte, en su postura, que parecía hablar de una carga emocional profunda, algo que ella misma no podía compartir, pero que se derramaba a través de sus gestos. El joven respiró hondo y decidió acercarse un poco más. Cuando estuvo a pocos pasos de ella, Clara levantó la cabeza de repente, como si hubiera percibido su presencia. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los suyos, y en ese breve instante, el joven sintió como si hubiera sido transportado a otro lugar, como si las paredes del jardín se desvanecieran y solo existiera ese momento entre ellos dos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, con una suavidad en su voz que contrastaba con la dureza de su mirada. El joven, atrapado por su mirada, no supo qué responder. Estaba completamente desconcertado por la forma en que ella lo había percibido, como si su presencia en ese lugar tuviera un significado que él mismo no comprendía. Finalmente, murmuró una disculpa y, sin saber qué más decir, se preparó para alejarse. Pero Clara, como si hubiera leído su mente, lo detuvo. «No tienes que irte», dijo con una suavidad aún mayor, casi como si temiera que sus palabras pudieran ser malinterpretadas. «Ven. Hay algo que debo mostrarte». El joven, incapaz de resistir la invitación, asintió y la siguió. Clara lo condujo por un sendero en el jardín que no había visto antes, hacia una pequeña construcción de piedra, oculta entre los árboles y las enredaderas. Era un lugar apartado,
casi secreto, como si solo estuviera destinado a aquellos que conocieran su existencia. Este lugar es especial para mí, dijo Clara, deteniéndose frente a la puerta de la pequeña construcción. Aquí es donde vengo cuando necesito estar sola, cuando el mundo exterior me resulta demasiado abrumador. El joven la observó en silencio, sintiendo que algo importante estaba por suceder. Clara, con un gesto que parecía vacilar entre la timidez y la determinación, abrió la puerta y entró sin decir una palabra más. El joven, con el corazón acelerado, la siguió. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a madera envejecida y a flores secas. Había estanterías llenas de libros, y en una mesa de madera, varios objetos diseminados, como si alguien hubiera dejado de usarlos de repente. El joven no sabía qué pensar, pero algo en el ambiente le decía que todo lo que había presenciado hasta ese momento estaba a punto de volverse aún más complejo. Clara se volvió hacia él, su rostro serio pero sereno. «Este es mi refugio», dijo con calma. «Aquí, donde el tiempo parece detenerse, puedo ser yo misma. Pero hoy, necesito algo más que silencio. Necesito que tú veas lo que he guardado durante tanto tiempo». El joven la miró, desconcertado pero intrigado. Clara lo condujo a una mesa donde descansaba un objeto cubierto por una tela. Con un suave movimiento, Clara levantó la tela, revelando un retrato antiguo, de gran tamaño. El joven dio un paso atrás, sorprendido por la figura que se mostraba en la pintura. Una mujer de rostro familiar, que, aunque diferente, parecía poseer los mismos ojos oscuros y profundos de Clara. «Ella era mi madre», dijo Clara, con una voz que apenas era un susurro. Capítulo 5. Los ecos del pasado. El joven, sorprendido por la revelación de Clara, permaneció en silencio. La figura que aparecía en el retrato tenía una belleza serena, pero también una melancolía que parecía traspasar la tela del lienzo. Los ojos de la mujer en la pintura eran los mismos que Clara llevaba en su rostro, pero en el retrato había algo diferente, algo que se perdía en el tiempo, algo que el joven no lograba entender completamente. Era como si la imagen estuviera impregnada de una historia que, aunque clara en sus trazos, permaneciera oculta, inalcanzable. Clara observaba al joven con una calma tensa, como si esperara que sus palabras pudieran aliviar una carga que había llevado por mucho tiempo. Pero, al mismo tiempo, su mirada parecía desafiarlo, como si deseara que él entendiera más allá de lo que se veía a simple vista. «Mi madre», comenzó a decir, pero su voz se quebró ligeramente, como si la mención de su nombre le provocara una emoción difícil de controlar. Respiró profundamente, como buscando la fuerza para continuar. «Mi madre fue una mujer extraordinaria, pero su vida estuvo marcada por una sombra que nunca supe cómo explicarme. Hay cosas de ella que siempre me han desconcertado, cosas que nunca me atreví a preguntar. Pero aquí, en este lugar, he encontrado algunas respuestas». El joven la observaba en silencio, sin atreverse a interrumpirla. El aire en la habitación estaba pesado, cargado de un misterio que se desplegaba lentamente ante sus ojos, como si los ecos del pasado comenzaran a resonar con más claridad. Clara caminó hacia un pequeño cajón de madera en la mesa y, con una mano temblorosa, lo abrió. Dentro, descansaban varias cartas antiguas, amarillentas por el paso del tiempo. Sin decir una palabra, las sacó y las desplegó sobre la mesa, dejando que el joven las viera. Eran cartas escritas con una caligrafía cuidadosa, pero con un tono oscuro, lleno de desesperación y angustia. Las palabras en ellas no estaban dirigidas a Clara, sino a una figura desconocida, alguien cuyo nombre permanecía oculto en los bordes de la correspondencia. «Mi madre siempre guardó estas cartas con mucho celo», explicó Clara, mientras sus dedos rozaban las hojas con una suavidad casi reverente. «No sé qué contienen exactamente, pero desde que las encontré, supe que tenía que conocer su contenido. Son la clave de algo que nunca entendí, algo que, creo, no quiero comprender». El joven se inclinó hacia las cartas, sus ojos recorriendo las palabras escritas con tinta negra, que parecían respirar una tristeza profunda. Al principio, las palabras parecían ser solo fragmentos dispersos, pero conforme leía con más atención, comenzaron a formar una historia. Una historia de amor y dolor, de secretos guardados, de traiciones y promesas rotas. El retrato de la madre de Clara cobraba otra dimensión a medida que leía, como si la imagen en la pintura se animara, cobrando vida con las palabras que pasaban por sus ojos. «No sé si debo seguir leyendo», dijo el joven, levantando la vista,
sintiendo el peso de lo que estaba descubriendo. Su voz era grave, como si él mismo estuviera atrapado en un dilema entre la curiosidad y el respeto por los límites de lo que debía o no debía conocer. Clara lo miró fijamente, sus ojos oscuros y profundos reflejando un conflicto interno que el joven no podía comprender por completo. «Puedes seguir leyendo, si deseas», respondió Clara, pero su tono era distante, como si ella misma no estuviera segura de lo que quería que él descubriera. «Pero ten en cuenta que lo que está escrito allí no es solo el relato de una mujer que luchó con su destino. Es algo más, algo que tiene que ver con nosotros, con el lugar que habitamos, con lo que somos y lo que podemos llegar a ser». El joven se sintió invadido por una extraña mezcla de fascinación y temor. Clara estaba hablando como si él fuera parte de un relato más grande, algo que lo conectaba irremediablemente con los secretos de su madre, y a través de ella, con un pasado que parecía cobrar fuerza con cada palabra que leía. Siguió leyendo, con el corazón acelerado y las manos ligeramente temblorosas. Las cartas hablaban de una relación secreta entre la madre de Clara y un hombre que, al parecer, había tenido una influencia directa sobre su vida, sobre su destino. Era un hombre que ella había amado, pero cuya sombra había oscurecido su vida para siempre. Un hombre que había desaparecido misteriosamente, dejando atrás solo el eco de su presencia, pero dejando también una huella imborrable en el alma de la madre de Clara. Al final de las cartas, había una firma, un nombre que parecía resonar con la misma fuerza que las palabras escritas. Alejandro. El joven alzó la vista, encontrando los ojos de Clara clavados en él, esperando su reacción. Alejandro, repitió el joven, como si el nombre tuviera una fuerza extraña, casi mística. Clara asintió, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, sumidos en el peso de lo que acababan de descubrir. Él fue el hombre que cambió todo para mi madre, dijo Clara, su voz ahora temblorosa, como si las palabras le costaran trabajo. Pero también fue la razón de su dolor, de su sacrificio. Y ahora, después de tanto tiempo, siento que su sombra sigue persiguiéndome. Siento que hay algo que debo entender, algo que no puedo dejar atrás. El joven asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. El misterio de la madre de Clara, el hombre llamado Alejandro, el secreto que había quedado oculto durante tanto tiempo. Todo eso estaba comenzando a cobrar sentido, pero, al mismo tiempo, estaba abriendo puertas a nuevas preguntas, a nuevas incógnitas que solo el tiempo podría responder. Capítulo 6. La sombra de la verdad. El sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado cálido que parecía reflejar la atmósfera densa de la tarde. El aire se había vuelto más fresco, pero el silencio en la habitación de Clara era tal que el joven podía oír su propia respiración, entrecortada por la tensión de lo que acababa de descubrir. Las cartas aún descansaban sobre la mesa, como una especie de testamento olvidado que aguardaba ser desvelado por completo. Clara, por su parte, se mantenía quieta, como si el peso de la verdad recién revelada la hubiera sumido en una especie de trance. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida, como si la revelación de los secretos de su madre le hubiera arrancado una máscara, dejando al descubierto una vulnerabilidad cruda y dolorosa. El joven no sabía si debía hablar o guardar silencio, si debía continuar buscando las respuestas que ella misma había dejado entrever o si, por el contrario, debía dejar que la sombra del pasado se desvaneciera. Finalmente, Clara rompió el silencio, pero su voz no era la misma. Había algo más en ella, algo profundo y sombrío. Alejandro, susurró, como si el nombre mismo estuviera cargado de un poder invisible. Siempre creí que las sombras del pasado podían olvidarse, que con el tiempo, todo se desvanece. Pero ahora sé que no es así. Alejandro no es solo un recuerdo, es la causa de todo lo que sucedió, la razón por la que mi madre vivió y murió de la manera en que lo hizo. Y ahora siento que su sombra me persigue a mí también. El joven la observaba con creciente inquietud. Había algo en la forma en que Clara hablaba que le transmitía una sensación de desesperación, de algo que se estaba desmoronando sin que pudieran evitarlo. El misterio de su madre, de Alejandro, parecía no tener fin. Cada respuesta parecía conducirlos a más preguntas, y cada capa del pasado que se levantaba revelaba una nueva oscuridad, una nueva verdad que, lejos de ofrecer claridad, solo sumía a ambos en la incertidumbre. «Clara, ¿qué sabes sobre él?», preguntó el joven, su voz temblorosa por la carga de la pregunta. No podía dejar de pensar en el hombre llamado Alejandro, en la figura que había dejado una huella tan profunda en la vida de Clara y en la de su madre.
¿Qué relación existía entre ellos? ¿Qué lazos oscuros unían sus destinos? Clara cerró los ojos por un momento, como si las palabras que estaban por salir de sus labios le costaran una eternidad. Cuando los abrió nuevamente, su mirada estaba más decidida, más fría. Sé que mi madre nunca pudo olvidarlo, nunca pudo dejar de amarlo, a pesar de lo que él hizo. Sé que él la arrastró a un abismo del que no pudo salir. Mi madre siempre me hablaba de él con cariño, pero había algo en su tono, algo en su mirada, que me decía que no todo era tan sencillo. Alejandro fue el hombre que le ofreció lo que ella siempre había deseado, pero también el que la sumió en una tristeza sin fin. El joven frunció el ceño, intentando comprender la complejidad de lo que Clara le decía. La historia de su madre era trágica, pero el misterio de Alejandro parecía tener una fuerza aún más oscura, más perturbadora. ¿Cómo podía una mujer tan fuerte, tan llena de vida, haber caído bajo el hechizo de un hombre que la había llevado a la desesperación? ¿Y tú? Preguntó, con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo. ¿Por qué sientes que la sombra de Alejandro te persigue a ti? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, sientes que su presencia te acecha? Clara dio un paso atrás y se apoyó en la pared, mirando fijamente al joven como si estuviera buscando en sus ojos una respuesta que ella misma no encontraba. Finalmente, habló con un tono grave, lleno de una extraña tristeza. «Porque hay algo que nunca me contaron», dijo, con una calma inquietante. «Algo que descubrí hace poco, algo que involucra a mi madre y a mí. Y es algo que cambiará todo lo que sé, todo lo que creí saber sobre ella, sobre mí, sobre nuestra familia. Es algo tan oscuro que prefiero no hablar de ello. Pero siento que, de alguna manera, el destino de mi madre está entrelazado con el mío. Que sus decisiones, sus errores, siguen repercutiendo en mi vida, en la vida de quienes la rodean. Y siento que si no descubro la verdad, estaré condenada a vivir en la misma oscuridad que ella vivió». El joven la observaba, sintiendo una mezcla de temor y compasión. Clara había hablado con una sinceridad tan profunda que era imposible no percibir la angustia que llevaba dentro. Era como si el peso de los secretos familiares estuviera comenzando a aplastarla, como si la verdad, finalmente, estuviera a punto de salir a la luz. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que las respuestas que Clara buscaba no podían encontrarse en simples palabras, ni siquiera en las cartas que había encontrado. La verdad era mucho más compleja, mucho más sombría, y tal vez la única manera de comprenderla era enfrentándose a ella, aunque el precio de hacerlo fuera demasiado alto. Clara suspiró y se alejó de la pared, volviendo a acercarse a la mesa. Tomó las cartas con manos temblorosas y las guardó nuevamente en el cajón. Pero, antes de cerrar la gaveta, se detuvo un momento, como si una última pregunta flotara en el aire, esperando ser formulada. «¿Tú qué piensas de todo esto?», preguntó, volviendo a mirarlo fijamente. El joven respiró hondo, sin saber exactamente qué decir. ¿Qué podía pensar de todo esto? ¿Cómo podía encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentía? El misterio, la tragedia, el dolor que emanaba de Clara y de su madre, todo eso lo había envuelto en una maraña de pensamientos y emociones contradictorias. Finalmente, habló, pero sus palabras fueron simples, casi vacías, como si tratara de encontrar un consuelo que no existía. «Creo que lo que necesitas es saber la verdad, por más difícil que sea». Clara lo miró por un instante, y en sus ojos brilló algo que el joven no logró descifrar. Luego, con un leve asentimiento, cerró el cajón y se alejó de la mesa. La verdad, aunque oculta, ya había comenzado a emerger. Y, con ella, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a escribirse, uno que quizá no pudiera detenerse nunca más. Capítulo 7. La tormenta de los recuerdos. La noche había caído, y el viento comenzó a soplar con fuerza, batiendo las ventanas de la casa de Clara con una violencia que parecía resonar en cada rincón del hogar. El sonido del viento, un rugido constante, se unía al incesante golpear de la lluvia, creando una sinfonía de desesperación que llenaba el aire de una sensación de inquietud. Era como si la naturaleza misma se hubiera unido a la tormenta interna que Clara llevaba consigo, la tormenta de los recuerdos que se agitaba sin cesar en su mente. El joven, sentado en una esquina de la habitación, observaba cómo Clara caminaba de un lado a otro, como una figura errante atrapada en la espiral de sus propios pensamientos. No podía dejar de preguntarse qué era lo que verdaderamente la atormentaba, qué era eso que había descubierto sobre su madre y sobre sí misma, algo que parecía ser tan profundo, tan doloroso,
que Clara ni siquiera se atrevía a compartirlo completamente. La puerta de la gaveta había quedado cerrada, las cartas guardadas, pero el peso de las palabras que no se habían dicho flotaba aún en el aire, impregnando cada gesto, cada mirada. Clara se detuvo frente a la ventana, sus manos apoyadas en el cristal mojado. Miraba hacia el horizonte, donde el cielo y la tierra parecían fusionarse en una masa indistinta de oscuridad y lluvia. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en algo que solo ella podía ver. El joven la observó, preguntándose si alguna vez podría comprender lo que pasaba por su mente. «No puedo soportarlo más», dijo Clara, su voz suave, pero cargada de desesperación. «No puedo seguir cargando con esta verdad, con este peso. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de mi madre y de Alejandro, y me ahogo en la culpa, en el dolor, en la rabia. Y no sé si quiero saber más, si quiero descubrir hasta qué punto estoy condenada a vivir bajo la sombra de lo que ellos hicieron. Pero, al mismo tiempo, no puedo seguir ignorando lo que sé. Siento que me estoy perdiendo, que el pasado me consume, y no sé si tengo fuerzas para enfrentarlo». El joven se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia ella, se acercó con cuidado, como si cada paso pudiera hacer estallar la burbuja de tensión que se había formado entre ellos. Clara no se apartó, no mostró ninguna resistencia, como si estuviera atrapada en un torbellino emocional del que no podía escapar. «Lo que te está pasando, Clara», dijo él con voz tranquila, «es que estás atrapada entre el amor y la culpa. Entre el deseo de conocer la verdad y el temor de lo que esa verdad podría hacer contigo. Es natural sentir miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perderse en lo que está oculto. Pero, si no enfrentas lo que tienes dentro, si sigues ignorando esos recuerdos, esos secretos, terminarás perdiéndote por completo». Clara giró lentamente hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de agradecimiento y desesperación. «¿Y qué hago, entonces?», preguntó, como si sus palabras fueran un grito ahogado que buscara respuestas en medio del caos. «¿Qué hago con lo que he descubierto? ¿Cómo puedo seguir adelante después de saber lo que sé?». El joven no respondió de inmediato. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, como si estuviera buscando las respuestas que Clara necesitaba. Sabía que no podía darle soluciones fáciles, que la carga que ella llevaba era demasiado grande para ser aliviada con simples consejos. El tiempo de las respuestas fáciles había quedado atrás. «Lo que puedes hacer», dijo finalmente, con una calma profunda, «es aceptar que, a veces, la verdad no nos da consuelo. A veces, la verdad solo nos enfrenta a nuestro propio dolor, a nuestra propia fragilidad. Pero si la enfrentas, si la miras de frente, podrás encontrar la fuerza para seguir adelante. No para olvidar, sino para aprender a vivir con ello, para que no te domine, para que no te consuma». Clara lo miró fijamente durante un largo momento, como si intentara encontrar alguna señal en sus palabras, algo que pudiera darle paz. Pero las palabras del joven no parecían ser suficientes. Había algo más profundo, algo más oscuro, que seguía acechando en las sombras de su alma. El viento arremetió nuevamente contra las ventanas, y la lluvia se intensificó, como si el mundo exterior estuviera reflejando el torbellino interno que Clara vivía. Ella suspiró y se acercó a la mesa, donde las cartas aún descansaban, ahora como un recordatorio constante de lo que se había revelado. Se sentó, mirando fijamente el papel envejecido, las palabras garabateadas por su madre, las palabras que ahora parecían tener un peso mucho mayor, mucho más siniestro. «Alejandro», susurró, casi como si invocara su nombre en un hechizo. «Él fue el primero, el origen de todo. Mi madre nunca lo olvidó. Y yo nunca dejaré de ser su hija, su sombra». El joven se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. Clara no se apartó, no mostró resistencia. Era como si él fuera el único vínculo con el mundo exterior, el único refugio en medio de la tormenta de emociones que la consumía. «Lo que estás sintiendo, Clara, es normal. Es humano. Pero no puedes quedarte atrapada en el pasado. El pasado ya no puede cambiar. Lo que sí puedes hacer es decidir cómo vivir con ello, cómo construir algo nuevo a partir de lo que has aprendido, de lo que has descubierto». Clara lo miró, y por un breve instante, en sus ojos brilló algo parecido a la esperanza, una chispa fugaz que, aunque pequeña, era suficiente para hacerla creer que tal vez, solo tal vez, aún había un futuro posible. Un futuro en el que pudiera enfrentarse a la tormenta, en el que pudiera encontrar su propia paz, más allá de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo.
La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la habitación, en medio del silencio que los envolvía, Clara comenzó a sentir que, tal vez, el primer paso hacia la libertad era aceptarse a sí misma, aceptando tanto lo bueno como lo doloroso, sin temer a la tormenta que aún rondaba en su interior. Capítulo 8. El eco de las decisiones pasadas. La mañana siguiente, Clara despertó con la sensación de haber dormido poco, pero con la mente más despejada que la noche anterior. La tormenta que había sacudido su alma parecía haberse calmado, aunque las huellas de la tormenta seguían presentes, como cicatrices invisibles que, al tocarlas, aún dolían. Se levantó lentamente de la cama, como si temiera que el peso de sus pensamientos fuera a hacerla caer. Se dirigió hacia el balcón, donde el sol, aunque tímido, ya asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y anaranjados. El día parecía prometedor, pero Clara sabía que las decisiones que tomara hoy serían decisivas. Decisiones que marcarían el curso de su vida de una vez por todas. El joven había desaparecido de la casa por la mañana temprano. Había salido en busca de algo que Clara no pudo entender bien, pero, a decir verdad, en ese momento ella no se preocupaba por su ausencia. Había quedado sola con sus pensamientos, con esa sensación agridulce que acompaña a los momentos en que el alma, por fin, se enfrenta a su verdad. Sabía que ya no podía huir de lo que sabía, de lo que había descubierto. El eco de las palabras de su madre, aquellas palabras que se desvelaron en las cartas, resonaban en su mente con una claridad inusitada. Se sentó frente a la mesa, sus manos jugando con las cartas que, aún allí, descansaban. Las había leído una y otra vez, y aunque ya no había más secretos escondidos entre ellas, seguía siendo incapaz de apartarlas de su vista. Quizá era por lo que representaban, por lo que habían significado en su vida. Las cartas no solo hablaban de un amor prohibido, sino de una parte de su vida que ahora se encontraba en ruinas, desmoronada por la verdad. El joven había hablado de la necesidad de enfrentar la verdad, de aceptar el pasado, pero Clara no estaba segura de si tenía la fuerza para seguir esos consejos. A lo largo de su vida, siempre había tratado de hacer lo correcto, de seguir las reglas, de cumplir con las expectativas. Pero en ese momento, se encontraba ante una encrucijada, debía decidir si seguir el camino que su madre le había trazado, el que le había heredado a través de sus decisiones, o si, por el contrario, debía labrar su propio camino, uno libre de las sombras del pasado, uno en el que pudiera ser verdaderamente dueña de su destino. El eco de las decisiones pasadas la perseguía, y no podía escapar de la sensación de que cada uno de sus pasos anteriores había sido influenciado, de alguna manera, por los secretos no revelados, por las mentiras que, aunque bien intencionadas, la habían marcado para siempre. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó Clara en voz baja, mirando las cartas con la esperanza de que alguna de ellas tuviera la respuesta que buscaba. De repente, la puerta de la casa se abrió con un leve crujido, interrumpiendo sus pensamientos. Era el joven, que regresaba con paso firme, pero con una expresión seria en el rostro. Clara lo observó con cautela, como si su presencia de repente le desvelara un nuevo desafío. Él, al verla, no dijo nada al principio, como si estuviera esperando a que fuera ella quien tomara la palabra. ¿Cómo te encuentras?, preguntó finalmente el joven, acercándose con cautela. Clara asintió lentamente, pero no le respondió de inmediato. Estaba absorta en sus pensamientos, y su mente seguía girando en torno a la misma pregunta. ¿Debía enfrentarse a la verdad, o seguir guardando silencio, viviendo en la niebla de los recuerdos no resueltos? ¿Debía arriesgarse a destruir la imagen que tenía de su madre, de su familia, o debía mantener la fachada, el castillo de mentiras que había construido a lo largo de los años? Tengo que hablar contigo, dijo Clara, con un tono que sorprendió al joven. No era un tono de duda ni de incertidumbre. Era una voz decidida, firme. El joven la miró, con una mezcla de sorpresa y expectación. Sabía que Clara estaba en ese momento crucial, ese instante en el que las decisiones se toman, en el que el curso de la vida se cambia para siempre. Voy a enfrentarme a la verdad, continuó Clara, mirando al joven con una determinación que había nacido de su propio sufrimiento. No puedo seguir cargando con este peso. No puedo seguir viviendo entre las sombras. Es hora de saberlo todo. De saber lo que realmente ocurrió. De saber quién soy. El joven la observó en silencio, comprendiendo por fin la magnitud de sus palabras. Clara había tomado una decisión, y esa decisión sería el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que la llevaría más allá de las heridas del pasado. Hazlo,
Entonces, dijo él, con una calma profunda. Hazlo, porque solo entonces podrás ser verdaderamente libre. Clara asintió, levantándose con decisión. Sabía que el camino hacia la verdad sería largo, y que quizás sería doloroso, pero también sabía que no podía seguir viviendo bajo la influencia de lo que no había elegido. El peso del pasado había estado demasiado tiempo sobre sus hombros. Era hora de liberarse. Mientras salía de la habitación y caminaba por el pasillo, Clara sintió como si un peso invisible comenzara a desvanecerse. No sabía qué descubriría, ni cómo cambiaría su vida, pero estaba lista para afrontar lo que viniera. La tormenta interna que había vivido había llegado a su fin, y aunque el futuro era incierto, al menos ahora ella tenía el control. El joven, que se quedó atrás, observó cómo Clara desaparecía en el pasillo, y, por primera vez, sintió que algo había cambiado en ella. Algo profundo, algo irrevocable. El eco de las decisiones pasadas ya no la perseguiría de la misma manera. Ahora, el eco que resonaba en su mente era el de su propia voz, su propia verdad. Y, mientras Clara se adentraba en el laberinto de sus recuerdos, el joven comprendió que su papel en la historia de Clara había llegado a su fin. Él había sido el faro que la había guiado, pero ahora era ella quien debía tomar las riendas de su destino. Lo que el futuro le deparaba a Clara era incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que lo que viniera sería una oportunidad, no una carga. Capítulo 9. La revelación del pasado. Clara se encontraba de pie frente al espejo del vestíbulo, con las manos temblorosas, pero decididas. La luz de la tarde caía suavemente sobre el cristal de la ventana, iluminando su rostro con una claridad que casi parecía revelar más de lo que ella misma quería mostrar. Su imagen reflejada en el espejo era una figura extraña, una mujer en transición, como si el reflejo de su ser no pudiera coincidir por completo con la realidad de su alma. Había llegado al borde de la verdad, de esa verdad que nunca imaginó que enfrentaría, pero ahora la sentía tan cerca, tan palpable, que su corazón latía con la urgencia de lo inevitable. Había decidido que, sin importar lo que hallara, debía dar el paso. El dolor de lo desconocido ya no le parecía tan abrumador como el peso de los secretos, de los años de silencio que había cargado sobre sus hombros. Así, con una determinación renovada, se dirigió a la biblioteca, el lugar donde se guardaban los viejos documentos, las cartas, los recuerdos de una vida que ya no existía, pero que, de alguna forma, aún la mantenía atada. El aire en la biblioteca era denso, lleno de la fragancia a papel envejecido y a madera de roble. A cada paso que Clara daba sobre el suelo de la estancia, el eco de sus pisadas parecía resonar con una fuerza extraña, como si cada uno de esos sonidos estuviera perforando el silencio del tiempo. Llegó hasta la estantería más alejada, donde las cartas de su madre estaban cuidadosamente almacenadas en una caja de cuero. No había nada que pudiera hacer para escapar de este momento. Todo lo que había deseado, lo que había temido, estaba contenido dentro de esa caja. Abrió la tapa con manos que, a pesar de su aparente calma, temblaban ligeramente. Dentro, las cartas descansaban ordenadas, pero el peso de lo que representaban casi las hacía parecer más pesadas de lo que realmente eran. Clara las miró fijamente por un momento, y la ansiedad se acumuló en su pecho, como una masa densa, insoportable. Sin embargo, no retrocedió. Tomó la primera carta y la desdobló con una delicadeza que mostraba tanto el respeto por el pasado como la urgencia de descubrir la verdad. Las palabras de la carta eran familiares, pero esta vez, en vez de consuelo, le parecían frías, distantes. Se trataba de una de las cartas de su madre a su padre, una misiva que hablaba de la rutina diaria, de los asuntos familiares, de los pequeños detalles que no tenían mayor importancia en su vida. Sin embargo, en la parte inferior, donde normalmente no se encontraba nada relevante, una frase captó su atención. Todo es un juego, Clara, una obra de teatro que a veces no podemos controlar. A veces, incluso los actores olvidan sus papeles. Esas palabras, que en otro momento habrían parecido vagas y sin sentido, resonaron en su mente con una fuerza aterradora. No solo porque sonaban diferentes, sino porque había algo en ellas que Clara no podía comprender del todo. ¿Era posible que su madre supiera algo que ella nunca había logrado entender? ¿Era esa una advertencia velada, una pista de algo más grande que había quedado en las sombras durante todos esos años? Con el corazón palpitante, Clara pasó a la siguiente carta. Esta era más reciente. La letra de su madre parecía más temblorosa, menos controlada,
como si las palabras se desbordaran sin medida. Al leerla, Clara entendió que las cosas ya no eran como antes, que las preocupaciones de su madre no eran solo sobre lo cotidiano, sino sobre algo mucho más sombrío. La carta hablaba de su propio temor, de la incertidumbre sobre decisiones que ya no tenían marcha atrás. Había menciones a otras personas, nombres que Clara no conocía, y, entre líneas, una especie de arrepentimiento que se mezclaba con la resignación. Por fin, la última carta llegó a sus manos. Esta era distinta. El papel estaba arrugado, como si hubiera sido leído una y otra vez. La tinta parecía desvanecida en algunas partes, como si el paso del tiempo hubiera borrado un poco de la intensidad de sus palabras. Clara respiró profundamente antes de leer. Clara, hija mía, te he mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo porque temía que el dolor de la verdad te desgarrara. Pero ya no puedo más. Necesitas saber lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió con tu padre y conmigo. Lo que tus ojos nunca vieron y que ni yo misma pude comprender en su totalidad. El tiempo está en tu contra, pero debes descubrirlo por ti misma. La verdad siempre encuentra su camino. Clara dejó caer la carta, el corazón agitado. Aquellas palabras le devolvieron la sensación de estar frente a un abismo. Durante tantos años, había sido ignorante de los secretos de su madre, de su propio linaje, de la historia que se tejía a su alrededor. Y ahora, con estas revelaciones, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero al mismo tiempo, se desmoronaban a medida que las conectaba. La incertidumbre y el miedo la envolvían, pero ya no podía volver atrás. El joven que la había acompañado en este viaje hacia la verdad había sido testigo de cómo Clara se sumía en su propio laberinto. Ahora, él la observaba desde la puerta de la biblioteca, sin atreverse a interrumpir su proceso. Sabía que Clara estaba en el umbral de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Y mientras la veía allí, en medio de las cartas, inmersa en sus pensamientos, comprendió que el viaje hacia la verdad no solo era de Clara. También era el de todos aquellos que, de alguna forma, se veían atrapados en esa misma historia. Clara levantó la vista, con una determinación que no había conocido antes. Sabía que ahora debía confrontar a su madre, descubrir lo que había quedado enterrado bajo las palabras calladas y las mentiras piadosas. Su vida, hasta ese momento, había sido un delicado equilibrio de silencios, pero el tiempo de callar había terminado. Ahora, todo dependía de cómo eligiera enfrentar lo que venía. La verdad, en su forma más pura y dolorosa, estaba al alcance de su mano. Pero, como todo lo que es real, venía acompañada de un precio. Y Clara estaba dispuesta a pagarlo. Capítulo 10. La confrontación del alma. El aire estaba denso, como una capa invisible que envolvía todo lo que tocaba, mientras Clara caminaba por los pasillos de la casa, con el peso de las cartas en las manos. La biblioteca había dejado de ser un refugio. Ahora se había convertido en un campo de batalla interior. Cada paso que daba le recordaba el eco de sus descubrimientos. Cada pensamiento era como una aguja que perforaba su piel, dejándola expuesta, vulnerable. El joven la observaba desde la puerta. Su presencia silenciosa era una sombra que acompañaba cada uno de sus movimientos. No había palabras entre ellos. Sabía que Clara había llegado al punto de no retorno, el punto donde las palabras ya no podían cubrir el dolor de la verdad. Pero, al mismo tiempo, veía en sus ojos una determinación feroz, una determinación que le otorgaba una fuerza que él no había visto en ella hasta ese momento. Clara llegó a la sala, donde su madre, con su rostro sereno pero cansado, la esperaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero dentro de la casa, la atmósfera era densa, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En el silencio que llenaba el espacio, Clara sabía que este era el momento. El momento en que todo lo oculto debía salir a la luz. Su madre, al verla entrar, levantó la mirada. Había algo en sus ojos, algo que Clara no supo identificar, pero que sabía que llevaba dentro desde siempre. Miedo, arrepentimiento, quizás una mezcla de ambos. Pero no dijo nada. Esperaba, como siempre había hecho, que Clara fuera quien rompiera el hielo. Clara no vaciló. Levantó las cartas ante ella, con un gesto firme. Las palabras no salieron inmediatamente, pero en su pecho, su alma se preparaba para el enfrentamiento más importante de su vida. ¿Por qué, madre?, preguntó finalmente, su voz llena de una mezcla de angustia y rabia contenida. Las cartas temblaban en sus manos,
pero su mirada se mantenía fija en su madre, como si esas palabras fueran la única forma de sanar todo lo que había quedado roto. La madre, al escuchar la pregunta, cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Clara fueran una herida que acababa de abrirse. No respondió de inmediato, y Clara, en su impaciencia, dio un paso hacia ella, acercándose más. «¿Por qué me mentiste todo este tiempo?», insistió Clara, esta vez sin ninguna tregua. Su voz había tomado un tono más duro, como una espada afilada dispuesta a cortar la mentira de raíz. La madre abrió los ojos lentamente y, al mirarla, Clara pudo ver en su rostro una mezcla de tristeza profunda y culpa. No era la respuesta que Clara esperaba, no era la firmeza que la joven había anticipado, sino una rendición silenciosa que solo acentuaba el vacío entre ellas. «No era mi intención», dijo su madre, con voz quebrada, como si esas palabras se le estuvieran escapando, como si no tuviera control sobre ellas. Pero Clara no se detuvo, no se permitió el lujo de la misericordia. «¿Qué era entonces, madre?», preguntó Clara, sus palabras impregnadas de una desesperación que nunca había mostrado antes. «¿No era tu intención que yo supiera quién soy realmente? ¿No era tu intención que yo supiera lo que sucedió, lo que me hicieron, lo que has callado durante tanto tiempo?». El silencio que siguió fue abrumador, una muralla de palabras no dichas que se alzaba entre ellas. La madre apartó la mirada, como si se sintiera incapaz de soportar el peso de su hija, de las preguntas que había permanecido calladas durante años. Clara observó cada gesto, cada respiración que la madre intentaba contener, y fue en ese momento cuando comprendió algo que nunca antes había entendido. La madre había temido, no solo por ella, sino por sí misma. Había temido perder el control sobre su propia vida, sobre su propia historia, y había preferido mantener el silencio como una forma de proteger a su hija, aunque a costa de su verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la madre suspiró, y Clara pudo ver cómo sus labios temblaban antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. «No lo entendías. No querías entenderlo. Pensé que si te protegía, te haría menos daño. Pensé que si te mantenía alejada de la verdad, podrías vivir en paz, pero he estado equivocada. He estado equivocada en todo», confesó, su voz temblorosa, pero finalmente libre de la carga que había guardado durante tanto tiempo. Clara se quedó allí, mirándola, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. ¿Era eso todo? ¿Una equivocación? No había odio en su madre, solo un arrepentimiento profundo, pero también una rendición. Clara entendió, de alguna forma, que su madre había tomado decisiones por ella, pensando que era lo mejor, pero no había contado con que las mentiras no protegen, no salvan. Solo crean cadenas invisibles que aprisionan a quienes se atreven a buscar la verdad. «¿Y ahora, qué?», preguntó Clara, con una mezcla de frustración y desolación. «¿Qué hago ahora con todo esto? ¿Con esta verdad que ni siquiera sabía que existía?». La madre la miró fijamente, como si la respuesta a esa pregunta fuera tan difícil de dar como lo había sido todo lo demás. Finalmente, sus ojos se suavizaron, y con una tristeza profunda, le dijo: «Lo que decidas será lo correcto, Clara. Siempre lo será. Solo tú puedes encontrar la paz en todo esto. Solo tú puedes decidir cómo vivir con lo que sabes». Clara sintió una especie de alivio en esas palabras, pero también una enorme carga, como si le estuvieran entregando la responsabilidad del universo en sus manos. La verdad estaba ahí, cruda y sin adornos, pero era suya. Podía abrazarla, rechazarla o dejarla ir. Lo que eligiera definiría el resto de su vida. El joven, que había permanecido en el umbral, observó todo en silencio, comprendiendo que el peso de la verdad, cuando se descubre, es tanto un regalo como una condena. Pero, al ver la determinación en los ojos de Clara, supo que ella había dado un paso hacia adelante, hacia un futuro en el que podría, por fin, ser libre. Capítulo 11. El día de la decisión. Era un día soleado, el aire fresco acariciaba la piel de Clara mientras la brisa jugaba con sus cabellos, llevándolos hacia atrás, como si quisiera despejar su mente de todos los pensamientos que la habían atormentado en los días anteriores. Había algo en el ambiente, una calma extraña que parecía invadir la casa y el mundo entero. Como si el día hubiera decidido detenerse en el tiempo, esperando a que ella tomara una decisión crucial. El momento había llegado, el momento en que todo lo que había aprendido y sentido debía materializarse en un acto concreto, un movimiento hacia lo desconocido. Clara caminaba por el jardín,
sus pies descalzos tocando el césped fresco, mientras sus ojos observaban el horizonte, donde el sol comenzaba a caer lentamente, marcando el inicio de la tarde. El sonido de los pájaros que cantaban en las ramas de los árboles le parecía un eco lejano, como si no perteneciera a ese mundo en el que se encontraba atrapada. Había pasado días confrontando sus emociones, luchando contra una corriente de pensamientos y sentimientos contradictorios. Por un lado, sentía la ira de haber sido engañada, de haber vivido una mentira durante tanto tiempo. Por otro, experimentaba la tristeza de saber que su madre había intentado protegerla a su manera, aunque lo hubiera hecho de la forma equivocada. Y, más allá de todo, estaba la incertidumbre. La duda de si debía seguir buscando respuestas o si era mejor dejarlo todo atrás, dejar que las piezas se quedaran en su lugar y continuar con su vida. En ese instante, el sonido de los pasos de su madre la hizo girarse. Clara la vio acercarse lentamente, como si cada paso fuera una carga, como si su madre también estuviera atrapada en el mismo mar de pensamientos y emociones. Las dos se miraron en silencio, como si compartieran una comprensión tácita de lo que estaba por suceder, de la elección que debía tomarse. «Clara», dijo la madre, su voz suave, llena de una mezcla de temor y esperanza. Clara la observó fijamente, sin decir nada al principio. El silencio era denso, pesado, pero no desagradable. Era como una pausa, una última respiración antes de un suspiro definitivo. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste», comenzó Clara, sus palabras saliendo de su boca con una claridad que le sorprendió. Había estado hablando sola durante días, dándose vueltas a las mismas ideas, pero ahora, frente a su madre, todo parecía más claro. «Y creo que, no sé si puedo perdonarte por todo lo que me has ocultado, por todas las mentiras. Pero sé que lo hiciste porque pensaste que me protegías. Y eso, por alguna razón, me ayuda a entenderlo». La madre asintió lentamente, como si esas palabras fueran un bálsamo para su alma herida. No le ofreció una disculpa, no porque no fuera sincera, sino porque sabía que las palabras nunca serían suficientes para deshacer lo que se había hecho. «Lo que hice, lo hice porque temía perderte, Clara. Temía que la verdad te lastimara más de lo que podía soportar. Pero me equivoqué. No te di la oportunidad de decidir por ti misma», dijo la madre, sus ojos llenos de lágrimas que no cayeron. Era como si la fuerza de la verdad la hubiera dejado sin fuerzas para llorar. Clara dio un paso hacia ella, y en ese momento, ambas comprendieron que lo que había ocurrido entre ellas era un proceso doloroso, pero necesario. El amor y el dolor se entrelazaban, y aunque el peso de la verdad era grande, también lo era el alivio de finalmente haberlo enfrentado. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Clara, con una mezcla de incertidumbre y determinación en su voz. Las palabras parecían salir de su boca con la misma seguridad que un río que no tiene vuelta atrás. «¿Cómo seguimos después de todo esto?». La madre, sin apartar los ojos de su hija, se inclinó levemente hacia adelante, como si estuviera buscando una respuesta en el aire que las rodeaba. Pero no la encontró. Al final, su respuesta no era otra que una simple aceptación de que el futuro es incierto, y que a veces, el único camino que queda es seguir adelante, aprendiendo a vivir con lo que se sabe. «No lo sé, Clara. Lo único que sé es que todo esto nos ha llevado a este momento, a esta verdad. Y ahora, lo que decidas, será lo correcto», dijo con voz firme, pero suave. Clara se quedó en silencio, pensativa. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero había algo más profundo que aún no entendía completamente. La decisión que debía tomar no solo implicaba el perdón, sino también la construcción de su propio camino, una senda que ella debía crear con sus propias manos, sin importar el peso de las cicatrices que quedaran atrás. Por un momento, se quedó observando el horizonte, donde el sol comenzaba a hundirse en el océano de la tarde, tiñendo el cielo de un naranja dorado. Las sombras de la tarde se alargaban, y Clara sintió, por primera vez, que no estaba sola. No estaba sola en su dolor, en sus preguntas, ni en su búsqueda de la verdad. «Vamos a ver qué nos depara el futuro», dijo finalmente, con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Y así, en ese atardecer dorado, madre e hija se miraron, compartiendo el mismo entendimiento silencioso de que, aunque el futuro era incierto, lo enfrentarían juntas, con la verdad como su guía. Capítulo 12. La revelación de un pasado olvidado. El aire de la mañana era fresco, y el sol, aún bajo, bañaba el paisaje con una luz dorada y suave. Clara se encontraba de pie en el umbral de la puerta,
mirando el jardín que, ahora, parecía más vibrante que nunca. Había algo en el ambiente, algo en la tranquilidad de esa mañana que le permitía respirar profundamente por primera vez en muchos días. La paz que tanto había buscado parecía llegar por fin, después de una tormenta interna que la había agobiado durante tanto tiempo. Aún así, no podía sacudirse la sensación de que algo más estaba por suceder, algo que cambiaría el curso de todo. Sentía la presión de una verdad que se avecinaba, como si el día entero estuviera diseñado para revelarle un secreto largamente guardado. Aquella sensación no la abandonaba, la misma que había tenido aquella tarde en la que, sin saberlo, había comenzado a desvelar las piezas dispersas de un rompecabezas que parecía incompleto. La casa, tan familiar y a la vez tan extraña, la rodeaba con su silencio. Clara avanzó por el pasillo, el eco de sus pasos resonando en las paredes, como si la casa misma la estuviera observando. La habitación de su madre estaba al final, pero antes de llegar allí, sus ojos se detuvieron en el pequeño gabinete de madera que siempre había estado cerrado, sin que nadie le diera importancia. De alguna manera, ese mueble, apartado y polvoriento, había despertado en ella una curiosidad insaciable. Mientras se acercaba, la llave en su mano temblaba ligeramente. No estaba segura de lo que encontraría, pero algo en su interior la impulsaba a abrir ese armario. No podía ser mera coincidencia. Había algo importante allí, algo que su madre había guardado cuidadosamente. Sin pensarlo mucho más, giró la llave y abrió lentamente la puerta. Un olor a madera envejecida y papel la envolvió. Dentro del gabinete, en una caja de cuero gastado, encontró varias cartas y documentos arrugados. El corazón le latía con fuerza mientras sus manos temblorosas deslizaban los papeles. A medida que los desdoblaba, las palabras escritas en tinta negra comenzaron a revelarse, pero no era un lenguaje que conociera, al menos no de esa manera. Eran recuerdos del pasado, de una época que, por alguna razón, parecía haber sido olvidada. La primera carta que leyó estaba fechada muchos años atrás, antes de que ella naciera. El puño de su madre, firme y decidido, mostraba una escritura que no había cambiado, como si el tiempo no hubiera dejado huella en ella. Los primeros párrafos hablaban de amor, de sueños y promesas hechas en secreto. Pero algo en la última parte de la carta le causó un nudo en la garganta. Hablaba de una tragedia, una pérdida y una decisión irrevocable. Algo había sucedido que había transformado la vida de su madre de manera irreversible. Clara dejó caer la carta de sus manos, sus pensamientos confusos. La idea de que su madre hubiera llevado un secreto tan profundo durante tanto tiempo la envolvía en una mezcla de sorpresa y dolor. No era solo el hecho de que había guardado un pasado oculto, sino la magnitud de lo que ese pasado implicaba. Estaba claro que su madre había tenido una vida antes de la que Clara había conocido, una vida llena de sombras y de decisiones difíciles. Sin saber por qué, Clara fue incapaz de seguir leyendo las cartas. La sensación de estar invadiendo un espacio sagrado, un lugar al que no debía acceder, la hizo cerrar la caja y alejarse del gabinete. A pesar de su deseo de comprender, algo en su interior le decía que no debía continuar por ese camino, al menos no aún. Fue entonces cuando una voz suave y conocida la hizo volverse. La madre estaba de pie en la entrada de la habitación, observándola con una mirada que parecía contener tanto pesar como comprensión. No necesitaban palabras para entenderse, no cuando las sombras del pasado se cernían sobre ellas como un manto pesado. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó la madre, sus ojos buscando los de Clara con una sinceridad que desbordaba toda reticencia. Clara asintió lentamente, incapaz de pronunciar palabra. El peso de la revelación caía sobre ella con más fuerza que nunca. La verdad que había estado buscando, que había sentido llegar durante días, ahora se había hecho realidad. El pasado de su madre no era solo una serie de recuerdos perdidos en el tiempo, sino una parte vital de su vida, un capítulo lleno de decisiones que nunca le había contado. «Todo lo que has encontrado, todo lo que hay ahí», dijo la madre, señalando la caja, «es parte de mi vida, de mi historia. Pero hay algo más que no puedo contarte aún. Algo que no estás lista para comprender». Clara no respondió, pero el fuego de la curiosidad seguía ardiendo dentro de ella. Algo en esas palabras le decía que la verdad completa aún no estaba revelada. El secreto que su madre había mantenido no solo era un relato de su juventud, sino un misterio más profundo, algo que marcaba la diferencia entre lo que había sido y lo que sería. En ese momento, Clara comprendió que la búsqueda de la verdad no se trataba solo de desvelar los hechos,
sino de enfrentarse a las sombras del pasado, de comprender que el tiempo no solo borra huellas, sino que las crea también. La historia de su madre, tan llena de secretos y de decisiones, era la historia de todas las generaciones que la precedieron. Y ahora, Clara debía decidir si quería continuar desvelando esos secretos, aunque el precio fuera más alto de lo que jamás había imaginado. Clara miró a su madre una vez más, y en sus ojos, vio el mismo miedo, la misma duda. Ambas se encontraban ahora en el mismo lugar, atrapadas en un presente que se había transformado en un puente hacia el pasado, un puente que las unía a través de los años y las decisiones que las habían formado. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo, pero no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. El pasado, con sus sombras y secretos, no podría seguir escondido por mucho tiempo. La madre, al ver la expresión decidida de Clara, asintió lentamente, como si finalmente hubiera aceptado que su hija ya estaba preparada para enfrentar lo que estaba por venir. No sé qué sucederá ahora, Clara. Pero de una cosa estoy segura: el futuro que construyas será el tuyo. Y eso, hija mía, es lo único que importa. Capítulo 13. La sombra del destino. Clara caminaba lentamente a lo largo del pasillo, sus pensamientos dispersos y su mente aún atrapada en los recuerdos de la revelación que había descubierto en el gabinete de su madre. La caja de cartas había abierto una puerta a un pasado oscuro y misterioso, un pasado que, hasta ese momento, había permanecido en las sombras, como una presencia intangible que se dejaba intuir pero nunca completamente comprender. Había algo profundamente inquietante en esas cartas que ahora la perseguían, y aunque su madre había tratado de protegerla de esa verdad, Clara sentía que la puerta a ese mundo oculto ya estaba completamente abierta. No había vuelta atrás. Cada paso que daba hacia el jardín parecía estar marcado por una pesada carga de incertidumbre. El viento, siempre tan cálido en las tardes de primavera, ahora le resultaba extraño, como si los árboles, las flores y el cielo estuvieran callados, observando su dolor sin ofrecer consuelo. Clara sabía que algo dentro de ella había cambiado, pero no podía identificar exactamente qué era. Sentía como si, al descubrir esas cartas, hubiera tocado algo profundo, algo que estaba más allá de su entendimiento, algo que no podía dejar ir. Al llegar al jardín, se detuvo frente al banco de hierro donde su madre solía sentarse en las tardes. Los recuerdos de esos días, cuando todo parecía más sencillo y el futuro no pesaba tanto sobre sus hombros, invadieron su mente. Aquella paz que había experimentado tantas veces al sentarse en ese mismo lugar, observando cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, ahora parecía un eco lejano. Todo se había distorsionado. No podía dejar de pensar en el peso de lo que había descubierto. Las cartas de su madre hablaban de algo más que amor y sufrimiento, de algo más que decisiones difíciles. Hablaban de un secreto tan profundo que su revelación tenía el poder de reconfigurar el curso de su vida. Clara se preguntaba qué tan diferente hubiera sido todo si su madre le hubiera hablado de ese pasado, si le hubiera permitido conocer esas historias, si le hubiera permitido comprender esas pérdidas y sacrificios. Pero, en lugar de eso, su madre había elegido callar, ocultar todo lo que había sido antes de convertirse en la mujer que Clara conocía. Aquel pensamiento le dolía profundamente. ¿Por qué su madre no había confiado en ella? ¿Por qué le había ocultado esa parte de su vida? ¿No era su hija quien debía estar más cerca de ella, alguien a quien podía confiar lo más profundo de su ser? Mientras los pensamientos y las emociones se mezclaban en su mente, Clara sentía una necesidad abrumadora de encontrar respuestas. No podía simplemente quedarse con la duda, necesitaba entender, necesitaba saber más. Se sentó en el banco, dejando que las sombras de los árboles se alargaran sobre ella. Su mente comenzaba a hervir con preguntas, con la necesidad de saber qué había ocurrido para que su madre tomara esa decisión. Pero, más allá de eso, Clara sentía que había algo más grande que ella misma en juego. La revelación de esas cartas había abierto algo en su interior, un anhelo de descubrir la verdad sobre su familia, sobre su madre, sobre la vida que había existido mucho antes de su nacimiento. Algo le decía que esta búsqueda no solo tenía que ver con los secretos de su madre, sino con los suyos propios. Un ruido suave, casi imperceptible, la sacó de su trance. Clara levantó la vista y vio a su madre acercándose lentamente. Su expresión era seria, como si hubiera decidido enfrentar lo inevitable. Sin decir una palabra, la mujer se sentó junto a su hija, en silencio, como si ambas supieran que este momento no necesitaba explicación.
Pero Clara no pudo aguantar más. ¿Por qué no me lo dijiste, madre?, preguntó, su voz quebrada por la emoción que se había acumulado en su pecho. ¿Por qué guardaste ese pasado en silencio? La madre la miró con una intensidad que parecía perforar su alma. No fue hasta ese momento cuando Clara comprendió que las respuestas que buscaba no podían ser encontradas solo en las cartas, sino en la mirada de su madre, en las palabras que ella finalmente se atreviera a pronunciar. Porque no era el momento, respondió la madre con calma, su voz tan profunda como el silencio que las rodeaba. Porque el tiempo para hablar de eso nunca llegó. Pensé que el futuro de tu vida, el futuro que te estaba dando, debía ser libre de esas sombras. Quería que fueras tú misma, sin los recuerdos de lo que vivía antes de que llegaras. Quería que no te sintieras obligada a cargar con el peso de mis errores. Clara cerró los ojos, escuchando las palabras de su madre con el corazón palpitante. Algo en su interior le decía que, aunque sus razones fueran comprensibles, no podían justificar todo lo que había quedado oculto, todo lo que había sido silenciado por tanto tiempo. Aún así, había algo en la serenidad de su madre, en su sinceridad, que la hizo reconsiderar sus propios sentimientos. Era cierto que sus emociones estaban a flor de piel, pero también comprendía que las decisiones de su madre habían sido tomadas con la mejor intención, aunque al final las consecuencias fueran más complejas de lo que ambas habrían querido. La madre suspiró y luego continuó, su tono ahora más suave. Entiendo que necesites respuestas, que necesites saber lo que ocurrió, pero también debes saber que algunas cosas no pueden cambiarse. El pasado es un río que ya ha pasado, y nada lo devolverá a su cauce. Lo único que puedes hacer, Clara, es aceptar lo que eres, lo que tienes y lo que el futuro te traerá. Yo tomé mis decisiones, y tú tomarás las tuyas. Clara la miró, incapaz de pronunciar palabra. La conversación que había estado imaginando, las preguntas que había preparado en su mente, no parecían tan importantes ahora. En su lugar, el peso del amor y el dolor de su madre lo invadió todo. Sabía que había mucho que no entendía, que aún quedaba mucho por descubrir. Pero también sabía que había algo más grande que el dolor de las revelaciones, el amor incondicional de una madre que había intentado protegerla, que había intentado ofrecerle la oportunidad de vivir una vida sin las sombras del pasado. A lo lejos, el cielo comenzaba a teñirse de naranja, el atardecer se acercaba. Clara se levantó lentamente, mirando a su madre con una nueva comprensión. Las respuestas vendrían, no de las cartas ni de las preguntas, sino de lo que elegía hacer con la verdad que había comenzado a desvelar. La vida no era solo una sucesión de secretos y revelaciones, sino también de decisiones y nuevos comienzos. Y, en ese momento, Clara entendió que su futuro dependía no solo de lo que descubriera, sino de lo que elegía hacer con ello. Lo sé, madre, dijo finalmente Clara, su voz clara, aunque cargada de emoción. Lo sé. Capítulo 14. Los ecos del silencio. El día comenzaba a desvanecerse con lentitud, y la luz tenue del atardecer se filtraba a través de las hojas de los árboles en el jardín, creando sombras largas que parecían bailar al ritmo del viento. Clara caminaba, como en un trance, entre los pasillos de la casa, ahora más vacíos que nunca. La conversación con su madre le había dejado una sensación ambigua en el pecho, como si un peso invisible estuviera descansando sobre su corazón, empujándolo hacia el abismo de la incertidumbre. A pesar de la serenidad que había intentado mostrar en su rostro, Clara sentía que algo se había fracturado dentro de ella. Las palabras de su madre, aunque llenas de amor, no habían logrado disipar completamente las dudas que la atormentaban. ¿Era posible realmente dejar el pasado atrás? ¿Era cierto que algunas sombras no podían disiparse, por más que se deseara? Mientras caminaba, las puertas cerradas de las habitaciones que antes habían sido su refugio ahora le parecían barreras inquebrantables. Cerradas, pero llenas de ecos de lo que había sido y de lo que nunca podría ser. De repente, algo la hizo detenerse, un pequeño objeto, medio olvidado en el suelo. Se agachó lentamente, como si todo lo demás se desvaneciera a su alrededor, y lo levantó con las manos temblorosas. Era una foto en blanco y negro, arrugada y descolorida por el tiempo, pero aún reconocible. Al observarla con más detenimiento, vio el rostro de una joven que no conocía. No era ella, ni su madre, ni nadie que le fuera familiar. Sin embargo, los ojos de la mujer en la fotografía parecían mirarla fijamente, como si pudieran ver más allá de la propia imagen, más allá de la distancia del tiempo. Clara se levantó y caminó hacia su habitación,
la foto aún entre sus manos. Mientras avanzaba, no podía dejar de pensar en lo que acababa de descubrir, en lo que su madre le había dicho, y en cómo ese descubrimiento se relacionaba con todo lo que había estado sucediendo en su vida. Era como si una cuerda invisible la hubiera atado a ese pasado lejano, y cada vez que intentaba cortar ese vínculo, encontraba algo nuevo que lo reforzaba. Al llegar a su habitación, la puso sobre la mesa y se quedó allí, mirando la foto. La joven que aparecía en la imagen parecía tan tranquila, tan serena, como si no tuviera que cargar con los mismos miedos y ansiedades que Clara sentía en su interior. Esa mujer en la foto era un enigma, un rostro que había existido en un tiempo y un lugar que Clara no entendía, pero que ahora se sentía profundamente conectada con ella. ¿Quién eres?, susurró Clara, como si la joven de la foto pudiera escucharla y responder. El silencio de la casa, que en otros momentos le había resultado acogedor, ahora la rodeaba como una presencia ominosa. No podía escapar de las preguntas, de las dudas que la habían atormentado desde que había descubierto las cartas de su madre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender. Era como si algo dentro de ella la estuviera llamando, algo lejano pero urgente, algo que solo podía desentrañar si se atrevía a mirar más allá de lo que su madre le había mostrado. De pronto, un pensamiento la atravesó con fuerza. ¿Y si su madre había hecho más que ocultar el pasado? ¿Y si había hecho lo posible por mantenerla alejada de algo aún más profundo y peligroso? Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No solo estaba buscando respuestas sobre su madre, sino que, al hacerlo, también comenzaba a cuestionar su propia identidad. ¿Qué parte de ella misma no sabía? ¿Qué secretos le habían sido negados, no solo por su madre, sino por la vida misma? La foto seguía allí, inmóvil, como una sombra que la observaba desde el pasado. Sin embargo, Clara ya no veía solo a la mujer en la imagen. En sus ojos veía reflejada su propia angustia, su propio miedo. Y en ese instante, comprendió que la búsqueda de respuestas no era solo una cuestión de resolver misterios ajenos, sino de descubrir lo que llevaba dentro de sí misma. Esa noche, Clara no pudo dormir. En lugar de descansar, se quedó mirando la foto en la oscuridad, sus pensamientos girando a su alrededor como un torbellino. Pensó en lo que había descubierto, en las palabras de su madre, en los secretos enterrados, y, por encima de todo, en cómo su vida parecía estar cambiando irrevocablemente, como si cada revelación la empujara a un futuro que ya no podía evitar. Cuando finalmente logró dormir, sus sueños fueron oscuros y turbulentos. En ellos, las sombras de su madre y la desconocida mujer de la foto se mezclaban con su propio rostro, y Clara sentía que caminaba por un sendero sin fin, rodeada de puertas cerradas y voces que le susurraban cosas que no podía entender. Pero, lo que sí sentía con claridad en su corazón, era que su vida estaba por tomar un giro irreversible. Algo se estaba gestando, y su destino, aún incierto, pronto cobraría una forma distinta, como un río que, tras encontrar su cauce, comienza a fluir con fuerza hacia lo desconocido. Cuando despertó, el sol ya comenzaba a asomar por la ventana, pero Clara sabía que ya no era la misma. Algo dentro de ella había cambiado, algo profundo e irremediable. Y aunque no podía predecir lo que le esperaba, sabía que el camino hacia la verdad estaba trazado, y que debía recorrerlo, sin importar cuán tortuoso fuera. Capítulo 15. El despertar de la sombra. El día había amanecido con un aire diferente, cargado de una sensación extraña y nebulosa que parecía envolverlo todo. El sol, aunque brillante, no lograba disipar completamente las sombras que danzaban en los rincones del hogar. Clara se levantó lentamente, como si cada movimiento estuviera marcado por un peso invisible, que se había ido acumulando a lo largo de las semanas, de los días, de las horas en que había buscado respuestas. Pero ahora, tras la revelación de la foto y el descubrimiento de un mundo que desconocía, todo parecía distinto. Un nuevo horizonte se había abierto ante ella, uno lleno de promesas y temores, de posibilidades y secretos aún por desvelar. Caminó por la casa con la mente perdida, pero al mismo tiempo más alerta que nunca. Ya no sentía la calidez que antes le daba el hogar, ni la seguridad de las paredes que siempre la habían cobijado. Ahora, cada objeto parecía hablarle, cada rincón parecía ocultar algo que le era esquivo, como si todo estuviera cubierto por un velo sutil que solo ella, en su búsqueda, comenzaba a intuir. La imagen de la mujer de la foto seguía grabada en su mente, y una inquietud la envolvía. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Qué había ocurrido entre su madre y ella? ¿Por qué la fotografía había aparecido en su vida en ese momento preciso,
cuando las piezas del rompecabezas de su existencia parecían encajar de forma tan inquietante. A cada paso, la ansiedad aumentaba, como si un grillete invisible estuviera aprisionando su corazón, impidiéndole respirar con libertad. Al llegar a la cocina, Clara se sentó frente a la mesa, mirando la taza de té que había preparado, pero sin tocarla. Sus ojos vagaban, como si estuviera buscando algo en las paredes, en las sombras que se proyectaban a través de la ventana. Fuera, el viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas caídas y creando un murmullo constante, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos olvidados. Pero, dentro de ella, Clara sabía que esos susurros no venían de afuera. Provenían de su interior, de esa parte oscura y oculta que solo ahora comenzaba a reconocer. La conversación con su madre, días atrás, había sido el punto de quiebre. Aunque las palabras habían sido suaves, su significado había sido profundo, tan profundo que Clara sentía que había tocado una fibra que, hasta entonces, había permanecido ignorada. ¿Por qué su madre había guardado tantos secretos? ¿Qué la había llevado a construir esa muralla de silencio alrededor de todo lo relacionado con su propia historia? Cada una de sus respuestas parecía estar bañada en evasivas, cada una de sus explicaciones tenía un tinte de dolor y desconcierto, como si estuviera evitando algo más grande, algo que no podía ni quería enfrentar. En el fondo de su ser, Clara sabía que su madre no le había contado toda la verdad. Pero lo que más la desbordaba no era el hecho de que había secretos, sino que esos secretos parecían envolver la vida misma de Clara, como si su destino estuviera vinculado a algo que ella aún no comprendía, algo que le había sido negado hasta ahora. Esa mañana, Clara decidió que no podía seguir esperando más. Necesitaba respuestas. Sabía que debía enfrentarse a lo desconocido, que debía arriesgarse a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre, atrapada entre las sombras del pasado y la luz borrosa del presente. Había llegado el momento de confrontar lo que estaba guardado, de adentrarse en el laberinto que había estado construyendo su madre durante tantos años, de abrir las puertas que habían permanecido cerradas. Tomó la foto de la mesa, aquella que había encontrado en su habitación, y la observó una vez más. El rostro de la mujer seguía allí, pero esta vez no veía solo los ojos fijos, como si la miraran desde otra dimensión. Veía una historia no contada, un destino entrelazado con el suyo, una conexión que trascendía las palabras y los recuerdos. ¿Qué había sucedido entre esta mujer y su madre? ¿Qué había sucedido con el pasado de su familia, tan cuidadosamente oculto? Necesitaba saber. Necesitaba entender. Clara se levantó de la mesa, con determinación en el rostro. El sol ya había ascendido más alto, y la luz comenzaba a llenarlo todo, pero dentro de ella, la oscuridad seguía siendo la protagonista. Pero también había algo nuevo, algo que estaba surgiendo en su corazón, el coraje. El coraje para enfrentar lo que había estado oculto, para sumergirse en lo que no quería ver, para descubrir la verdad, aunque fuera aterradora. Decidió ir a la casa de su madre. Sabía que allí, en algún rincón, debía haber algo más que pudiera revelar lo que su madre había callado durante tantos años. A medida que caminaba hacia la puerta, el viento, que antes había sido solo un susurro lejano, comenzó a remolinarse a su alrededor, como si todo el universo estuviera conspirando en su contra, empujándola hacia ese lugar que tanto temía. Pero Clara no se detuvo. Ya no podía hacerlo. El camino hacia la casa de su madre se sentía largo y pesado. Cada paso parecía arrastrar consigo el eco de los recuerdos, de las palabras no dichas, de las miradas evitadas. Sin embargo, a medida que se acercaba, algo en su interior comenzó a calmarse, como si el destino la estuviera guiando hacia la revelación que tanto necesitaba. No sabía qué encontraría allí, pero estaba lista. Sabía que había llegado el momento. Al llegar a la puerta, Clara respiró profundamente, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder. Golpeó la puerta con firmeza, como si eso fuera lo único que la conectaba con la realidad que tanto deseaba conocer. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció su madre, con una expresión que parecía anticipar lo que estaba por venir. Clara la miró a los ojos, y sin decir una palabra, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Madre», susurró Clara, la voz temblorosa pero decidida. «Necesito saber la verdad». Gracias por escuchar este capítulo en nuestro canal de audiolibros. Esperamos que hayas disfrutado de la experiencia literaria y que las palabras te hayan acompañado en este viaje de reflexión y emociones. Si te ha gustado,
No olvides suscribirte para seguir explorando más historias fascinantes, así como nuevos relatos que enriquecerán tu mente y tu imaginación. Hasta el próximo capítulo.